Quiero darle la bienvenida ahora a Enrique Gómez Martínez, ex candidato presidencial y director nacional del Movimiento Salvación Nacional. Señor Gómez, buenos días, bienvenido al canal Cartagena, al programa Hoy en Día, ¿cómo está? Gracias, buenos días, un gran saludo a toda la audiencia de Canal Cartagena y a todo el equipo de trabajo. ¿Cómo se encuentran? Bien, muchas gracias y gracias por ese contacto. Señor Gómez, quiero, la pregunta que le estamos haciendo incluso a nuestra audiencia tiene que ver con vamos de atrás hacia adelante. Lo más reciente escándalo del presidente Gustavo Petro que revela Noticias Caracol y que el mismo presidente está desmintiendo ingresos ilegales de dinero a la campaña en Yopal. Se está hablando de que hay un desgaste, una campaña para desgastar al presidente. ¿Usted qué cree frente a estas situaciones, señor Gómez? No, yo creo que esto va a ser de todos los días. El país tiene que aceptar que hay un problema de fondo en el manejo de la campaña. Debe exigir la renuncia del señor Roa como presidente de Ecopetrol, porque imagínense, la empresa más valiosa y que más renta genera en toda Colombia, sometida a que su presidente con tantas responsabilidades esté en este diario trajinar de nuevas denuncias que lo afectan a él en su responsabilidad administrativa, electoral y penal de manera directa, pues debe renunciar. Y creo que la cortina de humo es una conspiración, pues se acaba en el hecho contundente de que su propio hijo, ante una autoridad judicial establecida legítimamente en Colombia, debidamente representado por un equipo importante de abogados, inició un principio de oportunidad. Tal vez la gente en Colombia no lo entiende, quienes no conozcan el Código Penal no entienden. Un principio de oportunidad en el negociado con la Fiscalía implica de base un reconocimiento de responsabilidad, y todo el país sabe, en el marco de los Petrovideos, que Gustavo Petro designó a su hijo Nicolás como responsable de las finanzas en la costa atlántica del país. Entrando desde esa perspectiva, la tesis de la conspiración es simplemente una herramienta demagógica, una herramienta de propaganda a la cual nos tiene acostumbrado este gobierno de la izquierda en Latinoamérica. El hijo del presidente está negociando el principio de oportunidad para obtener beneficios porque acepta los hechos que se le imputan en relación con enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y él mismo postula como contraprestación en este principio de oportunidad de información sobre la financiación ilícita. Ese hecho no lo puede desconocer Gustavo Petro. No se trata de que estas nuevas informaciones sobre la colaboración de grupos ilegales en el Casanare tenga otra extensión, digamos, al problema de financiación ilícita. El gobierno pues está atrapado y Petro está atrapado en sus propios actos inmorales, de los cuales indudablemente piensa que se puede escapar, pero yo creo que es imposible esta actividad. Digamos, uno como ciudadano se queda un poco confuso frente a estas situaciones, sobre todo porque tiene que estar capoteando el presidente todas esas situaciones que lo ponen en un mal lugar, y al mismo tiempo de resolver las situaciones que enfrenta el país, no solo en materia de seguridad, narcotráfico, sino el bienestar propiamente de la agenda, de la gente, esas necesidades que prometió en campaña, y además la agenda legislativa justamente para adelantar todas esas maneras de volverle o darle un mejor bienestar a la ciudadanía. ¿Usted cree que, qué es lo que tendría que hacer el gobierno justamente para que la ciudadanía tenga confianza en el ejercicio de la función pública, en el sentido de que se está trabajando para eso y no para estar capoteando, repito, esas situaciones mediáticas? Pues hay distintas malas hierbas en el jardín de Gustavo Petro. Tenemos un evidente problema de lo que yo he llamado faltas absolutas transitorias en el ejercicio de las funciones como jefe de Estado de Gustavo Petro. Ya es un hecho notorio, es un hecho significativo que debe ser abordado por la nación colombiana de acuerdo a los canales institucionales. Si es un problema de salud de cualquier tipo, y yo creo que es un problema de salud de adicciones a sustancias psicoactivas, debe ser revelado en el marco de las funciones del presidente por varias razones obvias. La primera es que Colombia tiene que saber quién le lidia la fuma al presidente, porque los equipos de teléfono del presidente, ¿dónde quedan cuando el presidente pierde el conocimiento? ¿Quién se queda a cargo de ellos? ¿Quién le trata estos
eventos personales pues que le impiden cumplir con agendas de Estado que él mismo ha aprobado. Es que nadie le impone la agenda al presidente. El presidente toma las decisiones en el marco de unas propuestas que se hacen obviamente en DAPRE, en el Departamento Administrativo de Presidencia de la República. Pues llegamos al punto más bajo, dejando plantado al presidente de un país que tiene amplias inversiones extranjeras en Colombia desde hace muchísimo tiempo, que ha sido un socio de Colombia en muchas iniciativas de diálogos de paz, que ha sido un socio en el tema humanitario como es la Federación Suiza, y pues es un caso inaudito, pues, de citar usted a un presidente en su propio territorio, en la sede de Estado, y no llegar ni a atender el llamado. Entiendo que al presidente de Suiza lo llevaron allá a la carrera séptima y le dieron un tamal con chocolate mientras el presidente llegaba. Una cosa es que en términos de diplomacia tiene unos costos brutales para la nación colombiana. El segundo problema es la acción ilícita de la campaña. El presidente no lo puede evitar como debate judicial, ni lo puede evitar como debate político. Y obviamente el país espera una acción moral por parte de él y de los miembros de su campaña en relación con evidencias contundentes que todas derivan, entre otras cosas, y se afincan, se afianzan, se vuelven fuertes con la autoimputación que hace su propio hijo Nicolás Petro. Y un tercer problema es, ¿qué hacemos con la agenda clarísima de personas como Danilo Rueda, Iván Cepeda, los negociadores de la comisión con el ELN y los coordinadores de estos disquediálogos con las disidencias de las FARC, con la agenda clara de fracturar la soberanía nacional? O sea, lo vemos, y los pactos que se denunciaban y que yo mismo denuncié en campaña presidencial, en donde se iba a entregar control territorial en los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca, Arauca y Norte de Santander al ELN, hoy se están materializando pues en un Cauca en llamas, en un Arauca en llamas, en un norte de Santander en llamas, y sin mayores noticias recientes, desgraciadamente, de un querido departamento que es el del Putumayo. Y el problema es que las FARC han dicho, no, un momentico, si ustedes le van a entregar esto al ELN, a mí me van a dar Meta, me van a dar Caquetá, yo voy a coger Huila, y no en nada hay cucas de que el ELN se queda como tapón en la salida al Pacífico, y vemos pues el enfrentamiento severísimo que hemos denunciado en Caldono entre el ELN y las FARC. Lleva más de 4 meses estos dos grupos guerrilleros matándose, sometiendo a la población civil a todo tipo de vejámenes. Son 3 megaproblemas en los cuales la incapacidad parcial y temporal del presidente juega un rol gravísimo y donde la agenda del gobierno pues no se conoce. Estos 3 megaproblemas tienen que ver un poco con lo que el análisis que hizo el presidente Petro este fin de semana a través de un largo trino donde también explicaba lo que sucedía con el asesinado candidato presidencial en el Ecuador, Fernando Villavicencio, donde las mafias están yéndose o cambiando las dinámicas, donde el fentanilo en Estados Unidos, que mata a 100,000 personas anualmente en ese país, está cambiando la demanda de la coca que viene de países como Colombia, y eso está haciendo el cambio de dinámicas, repito, en el tema del narcotráfico, que se está yendo ahora a Ecuador, a Venezuela y a otras islas del Caribe, directamente hacia Europa. Usted, entendiendo este análisis que hizo el presidente Petro sobre esta nueva conformación o nueva nomenclatura del narcotráfico en el país, que ha reducido de alguna manera su demanda en Estados Unidos y que mantiene una oferta, por eso el precio está disminuyendo y por eso tiene que buscar otras alternativas hacia el sur y directamente hacia Europa, es lo que está, digamos, desatando toda esta criminalidad, incluso en las zonas urbanas, en las ciudades como Cartagena, por ejemplo. No, yo creo que eso es una engañabobos del presidente. El problema de fondo es que estamos pasando el horizonte de 300,000 hectáreas de coca sembrada con la connivencia del gobierno nacional ante la suspensión definitiva de los esfuerzos de erradicación. La economía cocalera en Colombia, que tiene pues como toda cadena una ruta de valor agregado, en la economía campesina cocalera está en crisis porque el precio de la hoja de coca y la hoja de coca macerada ha bajado brutalmente por un exceso de oferta, como en cualquier otro mercado, y los colombianos lo conocemos bien. Cuando se siembra mucha papa o se siembra mucha cebolla o se siembra mucho tomate,
y los precios bajan por el exceso de oferta y los productores pues sufren de no coordinar sus esfuerzos productivos y salir todos al mercado al mismo tiempo. Lo mismo le está pasando a la coca. Entonces, ¿qué sucede? Los esfuerzos de interdicción que están centrados en Colombia por parte del gobierno de los Estados Unidos y una convención de de interdicción marítima que tiene suscrita Colombia con Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda y Francia, se centran en el Pacífico y en el Caribe. Y cuando hay menores precios de la cocaína, la posibilidad de tener herramientas costo eficientes para cruzar el Pacífico, llegar a América Central y a los Estados Unidos, hacen que estas bandas busquen otros puntos de salida por fuera de los esfuerzos de interdicción de las potencias y de Colombia, porque Colombia también patrulla sus propias aguas nacionales e internacionales para frenar los submarinos y las lanchas go fast. Entonces, lo que ha venido sucediendo es que los ruteros mexicanos, los ruteros colombianos, son las personas, los traquetos realmente que tienen las rutas y estructuran las rutas para mover la cocaína, pues buscan más puntos de salida y por eso se mueven territorialmente como lo han hecho desgraciadamente hacia el Ecuador y obviamente que lo hicieron ya hace muchos años hacia Venezuela en asocio con el cartel de los soles. Entonces, este tema de Petro, de hablar de otras drogas completamente marginales en la ecuación de drogas ilícitas en Colombia, es para distraer la atención de que las políticas del gobierno de suspender la erradicación manual y de suspender obviamente la erradicación aérea desde gobiernos anteriores, pues ha tenido unas consecuencias funestas para el país y empobrece a la población que marginal o principalmente se dedica al cultivo de la hoja de coca, y esa pérdida, digamos, de sustento, de sostenibilidad derivada del mayor volumen y Sinaloa la han enfrentado con restricciones al número de hectáreas que cada familia puede tener de hoja sembrada. Eso lo vemos claramente en el Cauca, en Nariño, en el Pacífico Sur colombiano. El número de hectáreas que se puede sembrar se está restringiendo de manera violenta por parte de estas organizaciones criminales. Y el otro efecto subsidiario terrible para Colombia es que este excedente de coca, porque por bajo precio no logra salir al Pacífico o no logra salir a las rutas del Caribe, las bandas que ya la han producido la vuelcan en las grandes ciudades y ciudades medianas del país en un alto grado de pureza para generar mercado de microtráfico en nuestros colegios, en nuestras universidades, y encontrarle un mercado a un producto que no van a poder exportar. Todo esto es derivado de la política de Gustavo Petro de suspender la erradicación y de tener esta connivencia con la economía cocalera que pues la fue y la expuso en la ONU y la ha planteado con una política de gobierno en el país. Señor Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿por qué cree usted que el conflicto armado en Colombia ha durado tanto tiempo? Es decir, estamos hablando de más de 50 años con víctimas, miles de víctimas de todo tipo, tanto pues de homicidio como de extorsiones, casos de tortura. ¿Por qué cree que ningún gobierno, ya sea de izquierda o de derecha, ha podido erradicar esta violencia que pues nos ha torturado por 50 años. Décadas? Exactamente. ¿Y cuál sería su postura? ¿Cuáles habrían sido esas acciones que usted como presidente hubiese podido tomar para mejorar esta situación en nuestro país, para salvar a nuestro país de esta guerra que pues ya parece que no tiene un límite? Yo creo que el concepto que la izquierda ha querido manejar e imponerle a la historia colombiana es el de una violencia endémica, como si el pueblo colombiano fuera en esencia violento. Yo creo que eso no es cierto. Y ha encontrado en esa ruta para la justificación de la tolerancia y a veces incluso la complicidad con las formas de violencia, porque recordemos que la mayoría de los partidos de izquierda en Colombia aplauden la acción guerrillera y justifican el hecho de que haya gente que crea que por una idea puede matar, asesinar, extorsionar a otros, colocar bombas, afectar los bienes públicos y nuestros servidores públicos, lo cual es inaceptable. Es una premisa que desde que se entró a la vida nacional en los 60s, con la injerencia clarísima de Cuba, de la Unión Soviética en la financiación del movimiento guerrillero marxista, pues venimos arrastrando un tema de que hay unas violencias que se justifican por el clima social. Eso no es cierto en Latinoamérica, no es cierto en ningún lugar del mundo.
Los pobres no son violentos, los pobres buscan desarrollo, buscan salidas productivas a su condición y se dignifican trabajando, produciendo y haciendo emprendimiento. Y lo que hace la violencia es impedir precisamente estas rutas al desarrollo. Entonces, lo primero es un marco contextual que justifica la violencia en un país que ha tenido, pues gracias a Dios, con muchas dificultades y con todos los defectos que se quiere, una ruta democrática. Aquí no imperó una solución dictatorial frente a este tipo de problemas, pero la respuesta institucional fue débil en tres grandes sentidos. Uno, no se dio prioridad al fortalecimiento de la justicia en nuestro país. La justicia no le sirve a nadie, sobre todo no le sirve a los poderosos en Colombia, no le sirve a las guerrillas, no le sirve a los narcos, no le sirve a la clase política y no le sirve al empresariado. Por eso, sin justicia y sin una acción decidida del Estado de aplicar la ley en territorio, pues todas las formas de violencia se perpetúan.